Bueno, es una secuela de un síndrome compartimental. El síndrome compartimental no tratado y que no va a necrosis, ¿no? Va a una fibrosis muscular, fibrosis nerviosa, fibrosis, ¿no? Entonces te va a dar un miembro sin movimiento, sin dolor, ¿no? Y atrófico completamente. Es la consecuencia final de una isquemia, en este caso un síndrome compartimental. El otro tema es trauma, ¿no? Bien traumáticas de cadera y músculo. Primero entonces hablamos de cadera como fémur proximal. ¿Sí? El fémur proximal está dado con cabeza, cuello, región trocantérica y subtrocantérica. ¿Sí? Trocánter mayor, menor. ¿Sí? Debajo del trocánter menor 5 centímetros hasta ahí se considera región subtrocantérica. Todas esas fracturas se denominan fracturas de cadera. Estas serán intracapsulares, cuello y cabeza, y extracapsulares el resto. ¿Sí? Entonces es la primera clasificación de fractura de cadera. Por localización. Sea en cabeza, sea en cuello, trocánter o subtrocánter. Las fracturas de cabeza son bien raras. Pero se asocian a luxaciones de cadera o coxos femorales. Las de cuello van a ser más comunes, obviamente por un tema de ¿por qué se rompe el hueso? ¿Por qué se rompe un paciente tiene una fractura de cuello femoral? ¿Qué patología previa puede tener? Osteoporosis. Pues esto vamos a ver en los pacientes adultos. Hablamos de lo común. También hay fracturas de alta energía en jóvenes. Lo más común es siempre por un tema de osteoporosis que tenga fracturas de cuello por mecanismos indirectos. El paciente, ¿no? Está caminando, falsea, se tropieza, se golpea con algo que tuerce, ¿no? Hace torsión y ahí se rompe. Por torsión se rompe. Y ya cae al piso y ya está fracturado. No es que el golpe lo rompe, fractura. Trocantéricas y subtrocantéricas, vamos a ver. Las subtrocantéricas en ciertos casos son patológicas. Patológicas quiere decir, y mucho hay que sospechar, de acuerdo al antecedente del paciente, metástasis ósea. La trocantérica es aquella que se produce, porque se ubica, ¿no?, entre el trocánter mayor y menor. Entre el trocánter mayor y menor, ahí hemos visto de acuerdo al gráfico. Todas las fracturas de cadera pues deben operarse, a no ser que el estado del paciente lo contraindique, ¿no? Se considera una emergencia, entre comillas, ya que todos estos datos lo avalan. La mortalidad es muy alta, ¿no? Al año, un 12 al 36%. La demora en más de 2 días de tratarlo duplica el índice de mortalidad en el primer año. O sea, contra más te demores en operarlo, la operación sería linda, a través del seguimiento del primer año. A veces no llega el primer año del paciente. Entonces, solo un 40 o 60% de los pacientes vuelven al hogar. Muchos de ellos ya se vuelven dependientes. Miedo a la caída, ya requieren andador, cuidados personales, que ya no pueden estar en la casa habitualmente. Y igual, la mitad suelen a veces llegan a caminar, otros no. Entonces algunos dicen que es el inicio del final, ¿no?, de una persona adulta, ¿no?, una fractura de cadera. Del final de su vida, digo. La osteoporosis también es importante acá en este caso. Anamnesis, ¿no? Lo principal va a haber dolor, ¿no? Rotación externa. Ustedes van a ver en la camilla el paciente normal así, pero el paciente que tiene fractura de cadera van a verlo así. ¿Sí? Si yo estoy con una cadera derecha fracturada, va a haber rotación externa y acortamiento. De lejos ustedes van a decir, esta es una fractura de cadera, viene así. Estudios de radiografía siempre, para comparar caderas, siempre tienen una pelvis, una cadera, tomografía siempre lo requiere. Ahí ven, ¿no?, en este caso, del lado izquierdo, ¿sí? El lado izquierdo, incluso un equimo si tiene, hay rotación externa evidente, no mucho más que esta, y acortamiento y subinflexión. Es pensar en una fractura de cadera o fémur proximal. Bueno, por tanto, la idea es operarlo pronto, ¿no?, para poderlo movilizar. Lo que queremos es sobre todo esto,
rehabilitarlo y moverlo y deambular si puede lo más precoz, la forma más precoz posible. Una estancia de hospitalidad corta. Pacientes van a ver en los hospitales, pacientes esperando mucho tiempo, a veces para operarse, que llegan a complicaciones. Estas son fracturas de cadera a nivel del fémur proximal, región trocantérica. La clasificación AO, habíamos hablado, el 3 corresponde al fémur, el 1 a la región proximal, en este caso el A corresponde a la región trocantérica, el B al cuello y el C a la cabeza. Pues una fractura de fémur trocantérica es 3-1A, una fractura de cuello es 1-3-1B y una de cabeza es 3-1C. Es una clasificación, como es universal, que es bueno que esos tres números lo sepan. Aquí es la equivalencia, ¿no?, entre el número y la región del fémur. A, B y C. ¿Sí? Trocante, cuello, cabeza. La fractura de cuello pueden ser subcapitales, ¿no?, que están debajo de la cabeza, a través del cuello o en la zona de inserción de la cápsula, que es la base cervical. Es importante esto, ¿no?, saber si el paciente caminaba antes, si era solo con ayuda, si salía fuera de la casa solo con ayuda, si está lúcido o no, si hay mucha comorbilidad, ¿no?, calidad ósea. Todo esto vas a evaluar para depender qué hacerle al paciente. Esta es la clasificación de Garden, que está acá arriba, que es también otra muy utilizada, sobre todo en fracturas de cuello femoral. El primer grado habla de una fractura que está impactada y la cabeza se va hacia arriba o hacia el valgo. ¿Sí? Si ustedes ven las trabéculas óseas, se dirigen hacia arriba. Es el primer grado de Garden, fractura impactada en valgo. El segundo grado es una fractura no desplazada. El tercer grado es una fractura con desplazamiento menos del 50% y el cuarto más del 50%. Importante esa clasificación porque define mucho el pronóstico. ¿Por qué nos preocupamos tanto a nivel del desplazamiento a este nivel? ¿Qué consecuencia puede traer? Una necrosis, ¿no? Los vasos se lesionan y puede llevar a mayor desplazamiento, mayor grado de posibilidad o riesgo de necrosis avascular de esa cabeza. Estas son fracturas de cabeza, son raras, ¿ya?, pero también se asocian sobre todo a su luxación. Vemos una luxación posterior con un fragmento de cabeza. Hay una clasificación también, pero la verdad es muy poco común eso. Más es ideal que vean trocánter y cuello. Forma de manejo, ¿no? Hay este tipo de fracturas de trocánter, se puede manejar con esto, por ejemplo, que es un VHS, un sistema que probablemente si se ven bastante en hospitales, en clínicas. Hospital sobre todo, es un sistema en el cual una vez que se reduce, se pone en su lugar, se coloca un tornillo y una placa para que mantenga la posición de la fractura. Ahí está la imagen. Esto, por ejemplo, ¿no?, es tornillos que se colocan sobre todo cuando hay fracturas a nivel de cuello. Fracturas a nivel de cuello, ¿sí?, en pacientes menos de 55 o 50 años, ¿no?, que son jóvenes, entre comillas, se tiende a hacer esto de acá con la idea de recuperar la cabeza. ¿Sí? Son tornillos o tornillos cadulados, que se denomina eso. Fractura de cuello en pacientes jóvenes, la indicación inicial. Otro esclavo de fémur proximal, otra posibilidad también para fracturas tanto subtrocantéricas como trocantéricas. Es un clavo que entra por la médula, el canal medular,
y se bloquea tanto abajo, acá, bueno, falta de imagen, acá se bloquea, y arriba con 1 o 2 tornillos grandes para bloquear el movimiento o reducir la fractura. Esta es una imagen. Otra forma de tratamiento es las prótesis. ¿Ya? Las prótesis están indicadas en fracturas de cuello femoral en personas de más de 55 o 60 años, ¿sí? Y va a depender ya de lo que hemos hablado anterior, si el paciente está lúcido, si caminaba o no antes, para colocarle 2 posibilidades. Esto es una prótesis total. Si ustedes ven acá arriba, lo transparente que realmente no se ve es una copa de plástico polietileno que se coloca en el acetábulo con cemento, y después se coloca en el fémur, esto acá, con una cabeza, y eso articula. Entonces esto permite movilidad de la cadera con roce de 2 superficies articulares, no produce dolor, ¿no? Y permite mucho más movilidad. Entonces, por ejemplo, estas fracturas, claro, ¿en quién colocaremos este tipo de implante? En personas que tengan buena actividad, ¿sí? Personas lúcidas, que caminan mucho, ¿sí? Y que tengan una calidad ósea un poco pobre, o sea, hablando de 65, 70 años, más allá de esa edad, colocarla con cemento. Acá tiene cemento. Acá otra imagen igual, una prótesis total. Acá la diferencia, esto es lo que les enseñaba en la radiografía, como esta copa que viene de plástico con un anillo alrededor. Esto se coloca dentro del fémur con una cabeza que entra ahí. Esto es con cemento, pero existen las no cementadas, que también es otra posibilidad, en lo cual, como ustedes ven que esto es liso, o que esto va cemento alrededor, hueso cemento esto. Acá no va cemento, este es un material rugoso, ¿sí? Microporoso, que como una lija entra a presión en el hueso y el hueso se introduce, se osteointegra a la prótesis. Estas prótesis son no cementadas, tanto arriba como abajo. Esto entonces será para pacientes lúcidos, que tengan una actividad física previa, ¿sí? Pero que tengan una edad entre 55 y 65 años promedio, ¿no? Con una calidad ósea promedio. Lo último es esto, las prótesis parciales. Si ustedes ven ya, es muy diferente. Es un solo componente, nada más el componente femoral. Ahí está, hemos retirado la cabeza y hemos colocado un tallo con una cabeza, ¿no? Que viene todo junto, del mismo tamaño que la cabeza original, realmente 1 milímetro menos. Ahora, el contacto de esto va a ser cartílago, metal. Cartílago, metal. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo a un paciente que tenga mucha actividad de esto? Va a doler, va a ser desgaste, va a desgastar el cartílago pronto. Entonces, por eso que en este caso solamente colocaremos en pacientes que tengan poca actividad previa. Postrados, cuadripléjicos, bueno, al final, personas adultas que se desplazan en su domicilio solamente capaz con un bastón, un andador que los ayude. Prótesis parciales. Como ustedes me están escuchando, yo no estoy hablando de edades. Yo no estoy diciendo que un abuelo de 100 años se le pone una parcial. No. Si ese abuelo de 100 años está lúcido y juega tenis, tiene que poner una total. Así es. ¿Ya? Y si esa persona de 20 años es parapléjico, le vas a poner una parcial. ¿Sí? O sea, no tiene que ver la edad, es la actividad previa que el paciente pueda tener. Actividad, lucidez y comorbilidad también. Complicaciones, bueno, esto por ejemplo, una luxación de prótesis. ¿Sí? Realmente esto pasa por un mecanismo que el paciente no debe hacer, caídas, hiperflexión más de 90 grados de cadera, etc. Trombosis, si ustedes miren, ¿ven? El edema desde arriba, abajo, miren la rodilla ni se nota. Trombosis venosa profunda, otra complicación post o antes o prequirúrgica también. Entonces en cadera
saber, ¿no?, clasificación de fracturas, ¿no?, la O, clasificación de Gardner, ¿no?, para subcapitales, ¿sí? Tener nociones, ¿no?, de acuerdo al manejo de cada uno de ellas. Si tenemos un paciente, un cuello roto, un paciente joven, le tendremos tornillos. Si es un paciente adulto, ya todo el resto de prótesis que hemos hablado. Ahora, de acuerdo a la edad, entre comillas, pero más depende de la actividad previa que pueda tener el paciente. La luxación de cadera es por mecanismos de alta energía, habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Vimos la imagen previa, ¿sí? Son raras, 2 a 5% de luxaciones en total. Anterior y posterior, la más común siempre por mecanismo. El mecanismo de posterior generalmente es el pasajero que ante un choque frontal, ¿no?, la rodilla golpea con el tablero o con el asiento y el eje hace que la cadera se vaya hacia atrás. Por eso es siempre la más común, la posterior. En esta imagen, dividida en 4 cuadrantes, ¿no?, vemos las posteriores y las anteriores, ¿sí? Las posteriores, la más común siempre la ilíaca, posterior ilíaca la más común, posterior isquiática, anterior púbica y obturatriz. Estas son las dos más comunes, la posterior ilíaca y la anterior obturatriz. Y van a dar las posiciones que ya hemos hablado. La luxación posterior va a dar la posición. La posterior, ¿cómo va? ¿Cómo se llama eso? Púdica. ¿Sí? En esta posición. Así viene así, en esta posición púdica. ¿Sí? Y en cambio la anterior va a ser la impúdica, o con la pierna abierta. ¿Sí? Entonces, paciente de 20 años que tras un accidente de moto viene de pronto ve con una posición impúdica, ¿de qué pensarás? Anterior, ¿no? La posterior más común, como hemos hablado, contusión de rodillas, rotadera de 90 grados, posición púdica. Ahí está. Ahí está. En este caso, si ustedes pueden ver la posición típica, no hay congruencia articular, pero aparte hay una fractura, que es otra complicación, a veces una luxofractura ya, de acetábulo, que hace a veces que ya el acetábulo sea incontinente, quiere decir, yo le coloco la prótesis en su lugar, el fémur en su lugar y se sale nuevo. Se lo coloco y se le sale, porque ya no tiene continencia por esa fractura que a veces es grande. Eso tiene que ser ya quirúrgico. Otra lesión es fractura de rótula, yo me estoy golpeando la rodilla. Entonces también hay que ver la rodilla, ¿no?, en ese trauma. La anterior es menos común, la posición impúdica, ¿sí? La central, que a veces yo no la denomino luxación, pero la van a encontrar así. Es una fractura realmente de acetábulo. Se impacta la cabeza sobre el acetábulo, ¿no?, y hace una fractura que incluso la cabeza femoral puede llegar hasta dentro de la pelvis. Es realmente una fractura acetabular, más que una luxación central, pero también pueden encontrarlo así. Ahí está la imagen que inicialmente habíamos visto. Una luxación bilateral. En este caso, esta persona eran 3 pasajeros en la parte posterior y estaba en medio. El de acá falleció, el de adelante falleció, el chofer, bueno, sobrevivió, y estas 2 mujeres. Entonces ahí estaba en medio. Entonces, en el medio tenemos, yo estoy acá en el medio, tengo mi asiento acá y tengo mi asiento acá, y acá tengo un espacio. Entonces por eso es que he hecho estas luxaciones. Esta ha dado con el asiento y se ha ido atrás, y la otra ha hecho este movimiento que se ha ido adelante, ha hecho el anterior. Entonces son mecanismos de alta energía. De hecho, a más joven vamos a ver luxaciones. Si este paciente hubiera tenido 80 años, ¿qué hubiera pasado? ¿Se hubiera fracturado, ¿no? Fracturado más que luxado. Entonces, depende, por eso, ¿no?, las edades, la calidad ósea y el mecanismo. ¿Sí? Complicaciones. Entonces, la luxación es una
emergencia, ¿sí? La emergencia, ¿por qué? Por esto, sobre todo por el primer ítem que está ahí. La complicación de una necrosis vascular de la cabeza femoral, humeral, etc. Donde hay una luxación puede haber este riesgo de una cadera, incluso puede necrosarse entre los 2 primeros años. Tienes que seguirla dentro de esos 2 primeros años. Otra, si tenemos una luxación posterior, puede haber una lesión del nervio ciático. Tienes que evaluarlo antes de reducirlo, porque si no el paciente te va a decir, no, por jalarme la cadera me va a malograr el nervio. Puede haber fractura acetabular, como vimos en el anterior dibujo o diapositiva. Otra complicación posterior ya es una miositis ossificante, todos los tejidos alrededor se calcifican y es una cadera rígida. Ahí sí ya más difícil manejarlo, ¿no? La luxación inveterada es una luxación que no ha sido reducida, ¿no? Y ya personas a veces que viven lejos, que se caen, se luxan, hermano, reposan 15, 20 días, después se paran, ya caminan así, ¿no? Y se acostumbran. Y de pronto viene, ¿no?, a la consulta después de 10, 15, 20 años y tiene la cadera arriba, ¿no? Ya el cuerpo se adapta, se amolda y hace una articulación incluso sobre el ilíaco, una articulación de la cabeza ahí. Ya viene así por dolor lógico. El muslo. Bueno, entonces las luxaciones deben saber mecanismo, deben reconocer una luxación anterior y una posterior, ¿no?, a través de la semiología, que es fácil, ¿sí? Y deben sospechar de acuerdo al mecanismo que hemos hablado, ¿no? El mecanismo general de energía son las luxaciones. En el muslo, ¿no?, vamos a ver lo que es el fémur diaficiario, que va, lo que hemos hablado, donde termina la región supracantérica, o sea 5 centímetros por debajo del trocánter menor, hacia la región supracondilia. El resto ya es rodilla, y van a verlo en la clase que corresponde a rodilla. En la clasificación AO, el fémur es núcleo 3, 2 es diáfisis. ¿Se acuerdan? 1 que era fémur proximal, 2 es diáfisis y 3 es la parte de epífisis distal o rodilla. Entonces un 3-2 que estás hablando que es un fémur diaficiario. De acuerdo a los trazos, ¿no?, complejidad de ellos se va a dividir en 1, 2 o 3. Trazos simples, trazos con un tercer fragmento y un trazo complejo, ¿no? Un trazo simple, por ejemplo, una fractura transversa. Un trazo complejo con varios fragmentos, segmentaria, ¿sí? Y la con tercer fragmento es la que denominan a la mariposa, ¿sí?, que tiene un fragmento ahí. Por ejemplo, esto es una fractura compleja, si ustedes ven, miren, ven, ahí está el fémur, ¿sí? Ahí tiene un fragmento grande, otro aquí, otro allá, ¿sí? Realmente una fractura polifragmentaria, diminuta, compleja. Estos, lógicamente, también son producidos por mecanismos generales de energía. El fémur, para que se fracture, pues debe pasarle algo bastante, digamos, importante al paciente joven hablando, ¿no? Igual, tránsito, precipitaciones, caída de altura, etc. Un fémur puede sangrar hasta 1,5 litros. Un fémur puede coleccionar por sangrado volumen en el músculo 1,5 litros de sangre. Entonces, un paciente sano no va a hacer ningún tipo de problema de shock hemodinámico por una fractura de fémur. Pero sí es importante ver, pues, lógicamente, a medida de la lesión, lesiones asociadas. Por ejemplo, ¿qué complicaciones inmediatas puede ser una fractura de fémur? Que tienen que verlo, sospecharlo. Una lesión vascular, puede ser, claro. Otro. Esa magnitud de fractura, miren, ve, lo que puede producir es que un síndrome compartimental. También hay que descartar el síndrome compartimental del músculo. También existe. Van a ver
¿Qué síntomas en el síndrome compartimental? ¿Qué signos? ¿Cuál es el principal signo o síntoma? Dolor. Lo principal es dolor, dolor excesivo, más allá de lo normal. Lo otro viene la tubefacción, el aumento de tensión. Son signos de síndrome compartimental. Esos son los primeros. La disminución del pulso y la palidez y la parestesia son los últimos. No hay que esperar a ello. Ante dolor, aumento de volumen y tensión, pensar en compartimental y hacer el tratamiento. Entonces, esta fractura, de acuerdo a la clasificación AO, ¿qué sería? 3, 2, por complejidad 3. ¿Cómo se trata? Bueno, hay varias formas de tratar las fracturas de fémur. Realmente la más utilizada actualmente es esta, que es el clavo endomedular. Un clavo endomedular bloqueado. ¿Bloqueado por qué? Porque tiene tornillos arriba, en este caso es la rodilla, y tornillos también arriba, en la región femoral, para que evite la rotación. ¿Sí? El clavo se puede colocar como, bueno, se ve acá por la rodilla, este clavo entrado por la rodilla, pues que llega hasta aquí nomás, o puede colocarse también por la región trocantérica, arriba, introducido debajo. En este caso se ha decidido colocar por la rodilla porque es una fractura distal, ven casi supercondilia, ¿sí? Se ve la rodilla, el autor intercondilio y se coloca ahí hacia arriba. Esto es bueno, una imagen es también de lo mismo, pero en tibia, ¿eh? Una tibia también con un clavo endomedular. Las ventajas de este sistema es que permite la movilidad mucho más rápida, permite también el apoyar mucho más rápido que una placa con tornillos, ¿sí? Y idealmente hacerlo sin abrir, ¿qué quiere decir? ¿No? Tratar de reducir esto viéndolo por los rayos X, ¿no? Y ojalá sin abrir el foco. Entonces, manteniendo este lugar sin tocar, que es el hematoma, ¿no? Que se produce y es el origen de las células que van a dar la consolidación, va a favorecer una consolidación mejor. Entonces, en huesos largos, sobre todo fémur y tibia, la indicación principal es un clavo endomedular. Mecanismos, como hemos hablado siempre, de alta energía en jóvenes adultos, alta energía, y de baja energía, osteoporosis en ancianos. Hemos visto muchas veces pacientes postrados crónicos, ¿no? Que de pronto por hacer nada más los movimientos de ladearlo, el aseo diario que le hacen al paciente adulto, hacen una rotación excesiva, ¿no? Del fémur y ¡plac! Fractura espiroidea, ¿no? Por torsión. Entonces, bueno, hay que hacerlo con cuidado. El manejo de la fractura de diáfisis, hemos hablado del clavo endomedular como primera posibilidad. También existen las placas tornillos, la fijación externa o tracción esquelética. Placas tornillos en fracturas que así lo determinen mejor ese sistema. Eso ya mucho depende de la parte pues, ya técnica, ¿no? De la especialidad. Fijación externa, sobre todo para las fracturas expuestas, por ejemplo. Otra lesión también que se puede ver en músculos son los desgarros. Bastante común en la práctica deportiva, competitiva y no competitiva, ¿no? Más común en la no competitiva, ¿no? Entonces los que fin de semana se van a jugar, ¿no? Y después se llena al hospital de desgarrado, ¿sí? Personas que no están preparadas, ¿sí? Entonces gente se produce un dolor agudo tras un esfuerzo, un pique, ¿sí? A veces están entrando a la cancha y el primero se acabó. Ni tocaron la pelota. Eso es común. Lo otro, bueno, al final, ¿no? Entonces, ahí vas a ver ya diferente. Si es al final, pues es una fatiga muscular. Si es inicial, es una falta de entrenamiento, ¿no? Pero metió un gol, dice, metió un gol. Vale. Se clasifican en 3 grados. El primer grado es un desgarro fibrilar, que es el bastante común que ustedes van a escuchar, que es menos de 1 centímetro. ¿Sí? El segundo grado es un mayor de 1 centímetro, ¿no?
Pero el tercer grado es una ruptura muscular. El músculo se rompe y se parte en dos. Entonces se dan los dos cabos abiertos. Entonces, el manejo de esto, bueno, inicialmente es el frío, el reposo, el vendaje, la inmovilización y estudios, ¿no? ¿Qué estudios podemos pedir por un desgarro? Una ecografía inicialmente y si no también una resonancia, ¿no? Que es lo más especificidad. Pero para ver magnitud inicial, una ecografía nos sirve bastante. De acuerdo a la magnitud de lesión y pronóstico. Por último, contusiones, ¿no? Que es bastante común, ¿no? El manejo de dolor, bueno, el reposo, el hielo, la compresión, la elevación, ¿no? El raíz que se vio, vendaje, ¿no? De acuerdo y la inmovilización. No todo yeso significa fractura, ¿sí? A veces colocamos un yeso por un golpe, por una contusión, para que repose esa articulación, ese brazo, ese codo, etc. Entonces sabemos inmovilizar también para calmar el dolor en ciertas lesiones pues, traumáticas. Algunas fracturas, ¿no? Clasificación, el AO, ¿no? Una fractura de tal y cual, ¿cómo la clasificas, ¿no? Y algunos casos, ¿no? Casos clínicos, como hemos hablado, pacientes trauma por accidente de moto, automovilístico de tal o cual edad, ¿no? Persona de tal edad, ¿no? Lúcido, con fractura del cuello, ¿qué tipo de prótesis se podrá colocar? Sí. ¿Alguna pregunta quieren hacernos? Vamos a pasar lista, ¿ya?